El tema de la clase de hoy es farmacocinética. Estamos en los principios básicos de farmacología, entonces la farmacocinética es muy importante. Habíamos dicho que la farmacocinética estudia los procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio en que debe ejercer su efecto biológico en cada momento. Para esto nosotros ya determinamos que este fármaco era efectivo y era seguro para el ser humano, para el organismo vivo. La farmacocinética se va a ocupar de la absorción, distribución, biotransformación o metabolismo, es lo mismo, y la excreción de fármaco, lo que habíamos dicho en la clase previa con las siglas ADME. Siempre que escuchen farmacocinética, inmediatamente ubíquense en ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos. Entonces, a través de esos hallazgos, de esos experimentos que se hacen en los laboratorios, entonces ya se construyen los modelos para estudiar esos datos y valorar o predecir la acción terapéutica o bien tóxica de un medicamento. Eh, Los fármacos, para poder actuar, deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diana. ¿Qué es esto, el tejido diana? Bueno, una diana es como un tiro al blanco, ¿no? Entonces el tejido diana es el tejido donde debe hacer su efecto el fármaco. La administración puede ser local, el fármaco va a hacer su acción en el lugar de administración, por ejemplo una pomada que se pone sobre una lesión en la piel, esa es administración local, o bien sistémica, debe entrar al torrente sanguíneo para de ahí distribuirse. Entonces, la concentración del fármaco va a depender precisamente de los cuatro procesos que habíamos mencionado: absorción, distribución, metabolismo y excreción. La absorción es la velocidad en que el fármaco deja el sitio de su administración y el grado en el cual se absorbe. De esta función depende qué tanto está biodisponible. Les recuerdo que el término biodisponibilidad significa qué tanto del medicamento va a llegar a hacer su efecto a donde queremos que llegue. Entonces, la entrada al torrente sanguíneo va a depender de la transferencia, y esa transferencia depende de las propiedades físico-químicas del fármaco, el tamaño de la molécula, el peso de la molécula, la composición de la molécula. Todas esas propiedades físico-químicas tienen que ver con la transferencia. Cuando un medicamento se administra por vía intravenosa, se brinca este paso. No hay absorción porque lo estamos introduciendo directamente al torrente sanguíneo. Hay 5 tipos de transferencia. La difusión simple, aquí la vemos ejemplificada, pasa directamente, no requiere energía. El medicamento se introduce por ejemplo, de la sangre hacia el líquido intersticial, pero se dice compartimento A, compartimento B. La disfunción facilitada, que requiere ya una puerta especial para que entre, ¿verdad? El cotransporte, ahí se une a otra sustancia, es muy común, por ejemplo, que se una al sodio y entre, facilitado por ese transporte, por eso se llama cotransporte. Haga de cuenta que lo lleva encima, ¿no? El transporte activo, que requiere de una puerta especial, que para que se abra requiere uso de energía. Estamos viendo que el adenosine-trifosfato se convierte en adenosín-monofosfato o bifosfato. Entonces, al perder ese fósforo, eh, eh, se gasta energía. Y la ultrafiltración, esta está forzada por un solvente, en este caso el agua, por ejemplo, está forzada. Entonces, en estas dos tiene que haber un gradiente a favor. O sea, tiene que haber más acá que aquí, más acá que aquí. Estos van contra gradiente, o sea,
hay poco aquí, pero mucho acá adentro. Por eso gastan energía, estos dos gastan energía. Y la ultrafiltración está forzada, nada más que requiere de una sustancia, en este caso es el agua, para entrar. Los factores que rigen estas transferencias son diversos. La velocidad de difusión, que tan rápido pasa, el tamaño de la molécula. Eso no es liposoluble, o sea, soluble en grasa. Les recuerdo que las membranas celulares están compuestas de grasas. El gradiente de difusión, o sea, qué tanto hay de la sustancia dentro y fuera de la célula. La ionización, o sea, la carga de la molécula, es positiva o es negativa. Está o no está unida a proteínas. Y qué tanto se está distribuyendo en todos los tejidos. Entonces, estos son esos factores que van a regir la transferencia, pero estos van a ser las formas en que se va a transferir ese fármaco. ¿Qué factores modifican la absorción de los medicamentos? Bueno, hay varios. Primero es la vía de administración. Habíamos dicho hace un momento que administrar los medicamentos por vía intravenosa obviaba el paso de la absorción. Pero cuando un medicamento se administra por vía oral, se administra por vía intramuscular, se administra por vía rectal, se administra por vía tópica, o sea, como crema, pomada, bueno, eso influye. Otra es la forma farmacéutica, es una cápsula, es un comprimido, es una tableta, es una cápsula de liberación prolongada, es una suspensión, ¿verdad? Es una suspensión para aplicarse intramuscular. O sea, todo eso tiene mucho que ver cómo se va a absorber el medicamento. Entonces, ese es el motivo por el cual a veces, sobre todo yo que soy pediatra, me dicen, doctor, ¿y si le trituro la pastilla? No, señora, no la debe triturar. O sea, si el paciente no es capaz de deglutir el medicamento, pues hay que buscar otra forma farmacéutica. Si hay suspensión o jarabe, pues se le da suspensión o jarabe. Y si no hay, pues cambiamos de medicamento por algo similar, pero que tenga la forma farmacéutica en la cual el paciente la pueda tolerar en su administración. Otro es el pH del estómago, o sea, la acidez del estómago. El pH del estómago normalmente es ácido, tiene un pH de 1. Entonces, el pH de 1 es extremadamente ácido, así como ácido de batería de carro, ¿no? Entonces, los medicamentos deben estar en una forma que sea capaz de resistir el pH del estómago. Por eso es que en su forma farmacéutica no se pueden triturar los medicamentos, no todos, no todos, algunos sí se pueden triturar, otros no. Entonces hay que conocer muy bien el medicamento porque hay unos que no son triturables, porque el pH del estómago los va a destruir. ¿De qué tamaño es la molécula? Una molécula pequeña se va a absorber más rápidamente, una molécula grande va a tardar más en absorberse. El movimiento gastrointestinal, eso es sobre todo para las formas de administración oral. Bueno, si el paciente tiene diarrea, a veces me ha sucedido que el paciente dice, me tomé la pastilla y fui al baño al ratito y salió completita. O sea, no se absorbió nada prácticamente, no se alcanzó a desbaratar, porque la motilidad del paciente, la motilidad gastrointestinal estaba acelerada. Y los factores patológicos, ¿qué tal que el paciente tiene una enfermedad, una malabsorción intestinal que le impide absorber ya no solo digamos alimentos, sino también medicamentos? Entonces hay que buscar otra forma de administrarle. ¿Qué tal que el paciente ya tiene sus venas muy dañadas porque se le han puesto varios tratamientos? Esto sucede en pacientes con quimioterapia, entonces hay que buscar otras formas de administrarle, intravenoso, incluso catéteres especiales que se implantan quirúrgicamente, que entran directamente al corazón para que se diluya, o bien ver si el paciente es candidato a otra vía de administración. Entonces hay muchos factores que modifican la absorción de medicamentos. Eh, el fármaco debe además distribuirse al tejido requerido, o sea, donde lo necesitamos. Va a depender de varios factores.
de la irrigación sanguínea, el medicamento, de los gradientes de concentración que tanto hay en un lado del medicamento. Esto sobre todo, por ejemplo, para los sueros. El suero tomado, tiene que haber un gradiente. Gradiente quiere decir diferencia. Tiene que haber una diferencia de concentraciones de sustancias para que pueda jalar en un momento dado el medicamento. Las barreras celulares, esas son muy importantes. Nosotros tenemos barreras celulares, por ejemplo, la más conocida es la barrera hematoencefálica y separa el sistema nervioso central del torrente sanguíneo. No todas las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica. Si yo tengo un medicamento, por ejemplo, que es muy buen somnífero, o sea, produce sueño, o es muy buen sedante, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica, pues no va a servir de nada. O en el caso de las infecciones, ¿no? Si es una infección, una meningitis, y el medicamento no atraviesa la barrera hematoencefálica, pues no va a servir de nada tampoco. Entonces hay que tomar en cuenta las barreras celulares y qué tan solubles en los tejidos. Eh, Todas las células tienen lípidos en sus capas, en sus membranas, o sea, tienen grasita. Los mejores medicamentos son los que son liposolubles, porque de esta manera pueden entrar rápidamente a las células. Cuando no son liposolubles tardan más en entrar o necesitan un cotransportador. Entonces, esa distribución de los medicamentos permite que lleguen a los órganos donde deben de actuar y que también lleguen a los órganos que los van a eliminar. Y condiciona qué concentración se va a alcanzar en cada tejido. Entonces necesitamos, por ejemplo, volvemos al ejemplo, paciente que tiene una infección del sistema nervioso central, una encefalitis, una meningitis, pues necesitamos que se distribuya ampliamente en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el encéfalo. Si el medicamento no se distribuye ahí por diferentes motivos, pues no sirve como tratamiento para lo que se lo queremos dar. Entonces, la distribución es como el eje de todos los procesos farmacocinéticos y tiene tres fases que vamos a ver. La fase 1 es la distribución en tejidos muy perfundidos, o sea, quiere decir en tejidos muy irrigados por la sangre. Hay que recordar que el medicamento, una vez que se absorbe, llega al torrente sanguíneo. Entonces, los tejidos que tienen muy buena perfusión, o sea, muy buena irrigación sanguínea, son los primeros que van a recibir el medicamento. Después se va a redistribuir a tejidos menos perfundidos y esta distribución y redistribución va a estar determinada por el gasto cardíaco y el riego sanguíneo. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón. El valor normal del gasto cardíaco es 5 litros por minuto, o sea, nuestro corazón bombea 5 litros de sangre por minuto, pero si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y nada más bombea 2 litros por minuto, pues la distribución va a ser muy mala, no va a haber tan buena perfusión. Igual el riego sanguíneo, si son lugares con muy buena irrigación, el medicamento va a llegar rápidamente. Se me ocurre como ejemplo de disminución de riego sanguíneo los pacientes que tienen problemas de diabetes, el famoso pie diabético, ¿verdad? Donde van perdiendo la irrigación de las extremidades, sobre todo las extremidades inferiores, por eso se ponen negras, o sea, se necrosan, pues esos tejidos ya no están perfundidos, o muy pobremente perfundidos, o de plano ya no están perfundidos. Entonces el medicamento no va a llegar hasta allá, por eso muchos de estos pacientes terminan como amputados, ¿verdad? Después, en la fase 2 es la distribución a los compartimentos intersticial y celular. El compartimento en la fase 1, el medicamento estaba en el torrente sanguíneo. En la fase 2 ya entró a estos compartimentos. El compartimento intersticial es el espacio que está entre célula y célula. O sea, las células
están en un espacio donde donde comparten muchas propiedades. Entonces, el compartimento intersticial es ese, el espacio entre célula y célula. Y igual también lo determina el riego sanguíneo, la distribución por ese compartimento intersticial. Y del intersticio fácilmente pasa al interior de las células. Y la fase 3, en la fase 3, ya que es más tardía, ahí se almacena en los tejidos reservorios, se une a proteínas celulares, se une a la grasa, se une a hueso, se une a los líquidos transcelulares, que es el líquido que está entrando y saliendo de las células. Entonces es una fase más tardía. Entonces ahí están las fases de distribución. Primero por el torrente sanguíneo, luego al tejido intersticial y celular, y luego hacia los tejidos. Va impregnando los tejidos para hacer su efecto. Entonces de esta manera tenemos las tres fases. Después viene el volumen de distribución. Es el líquido en el que se distribuye el fármaco para alcanzar una concentración similar a la de la sangre. Los fármacos se pueden distribuir en el plasma, que es parte de la sangre, en el líquido extracelular, es el líquido que está fuera de las células, y en el líquido intracelular es el líquido que está dentro de cada una de nuestras células, ¿verdad? Y aquí vemos en la ilustración, otra vez, los movimientos de las moléculas, la difusión simple, la difusión facilitada porque hay canales especiales para ciertos medicamentos. Por ejemplo, este redondito no puede entrar aquí. Este cuadradito no puede entrar aquí. O sea, cada medicamento tiene su canal adecuado para entrar, ¿verdad? O bien una proteína transportadora, una proteína que lo meta, ¿verdad? Aquí se abre acá arriba, entra el medicamento, luego cierra esta puerta, pero se abre la de abajo y ya está el medicamento dentro de la célula. Estas serían las proteínas transportadoras de esos medicamentos. El metabolismo es el final de la acción de un fármaco. Entonces, el metabolismo va a hacer que se elimine el medicamento o bien sus metabolitos activos o se convierta en metabolitos activos, que es el fármaco activo, para hacer su efecto en el organismo. Otro nombre del metabolismo es biotransformación. Entonces, si ustedes ven biotransformación o ven la palabra metabolismo, es lo mismo. Aquí se las quise manejar así para que conozcan los dos términos. Entonces, el metabolismo se considera un mecanismo de protección porque desactiva los medicamentos, aunque a veces se producen metabolitos tóxicos, o sea, que son más tóxicos que el medicamento original o la sustancia original. Algo que se me viene a la mente, un ejemplo clásico, es el alcohol. El problema del alcohol es que cuando entra al hígado produce metabolitos tóxicos y esos metabolitos tóxicos a la larga van dañando el hígado y es lo que produce la cirrosis alcohólica. Entonces, no siempre funciona este mecanismo de protección. ¿Cómo se van a transformar esos medicamentos? ¿Cómo se van a metabolizar? Hay dos vías. La vía no sintética o fase 1, que son tres procesos químicos: la oxidación, la reducción o la hidrólisis. La hidrólisis es literalmente desbaratar el fármaco. Y las sintéticas o de conjugación, o llamadas también de fase 2, ahí se conjuga con una molécula. Conjunción quiere decir unión, se une a una molécula producida por el organismo y es una vez que se une a esa molécula, el fármaco se inactiva y puede ser fácilmente eliminado. Estas son reacciones químicas simples, estas son reacciones un poco más complejas, son mucho más complejas. Hay 6 reacciones de conjugación. Es la glucoronización, la unión con aminoácidos, el proceso de acetilación, el proceso de metilación, el proceso de sulfatación y la metiltiotilación. Entonces aquí vemos en la ilustración las
los procesos de fase 1, habíamos dicho, oxidación, reducción, hidrólisis, desaminación, o sea, le quitan, pues, en el caso de moléculas orgánicas, quitan un aminoácido y pues ya queda inactivo, ¿verdad? Y la fase 2 es la conjugación. Habíamos dicho que conjugación es unión. Entonces se pueden unir con compuestos metilados o se puede unir con glucurónidos, con aminoácidos, se pueden acetilar, o sea, puede haber una serie de procesos para inactivar la molécula y ese metabolito inactivo es el que se va a eliminar. La biotransformación o metabolismo ocurre principalmente en el hígado, aunque también puede ocurrir en el plasma o incluso en el intestino. Puede haber algo que se llama biotransformación microsomal. Esta solamente se da para compuestos liposolubles y los inactiva. Lo que hace es tomar los fármacos liposolubles e inactivarlos. Para esto se necesita una sustancia que se llama citocromo P450. Eso quiere decir esto. CP450 es el citocromo P450. Entonces, al unirse al citocromo P450, inactiva los compuestos liposolubles. Y también puede haber biotransformación no microsomal, que también su función es activar, ¿verdad? Si tenemos aquí el fármaco activo, se une a una enzima y tiene un producto transformado que ya es inactivo, ¿verdad? Aquí también los fármacos llegan al hígado por la vena porta, se procesan en las células que son los hepatocitos y los metabolitos que producen los hepatocitos salen por la vena cava inferior y por la bilis. Los de la vena cava inferior se van a eliminar a través del riñón, a través de la orina. Y los de la bilis se van a vertir al intestino y se van a eliminar como heces en las heces fecales. Eh, Muchas veces los fármacos pasan por el hígado primero y se da lo que se llama metabolismo de primer paso y se inactiva la mayoría. Esto es muy común para los medicamentos que se dan por vía oral. Hay medicamentos que se absorben en estómago, hay medicamentos que se absorben en intestino delgado y hay medicamentos que se absorben por intestino grueso. Pero si ustedes se fijan, toda la irrigación venosa de intestino grueso, intestino delgado, de estómago, toda termina en esta vena que se llama vena porta. Y la vena porta alimenta al hígado. Y una vez que llega ese fármaco que se absorbió en tubo digestivo, es, llega al torrente sanguíneo a través de las venas mesentéricas o de las venas gástricas y entra a la vía porta, esta lo va a llevar al hígado y los hepatocitos aquí van a desbaratar a la pasada el medicamento. Entonces eso se llama metabolismo de primer paso. Entonces por eso hay medicamentos que da uno la dosis y realmente en el primer paso, a la primera pasada, se va a inactivar así como el 80% del medicamento. Por eso es importante conocer esto, porque de ahí depende qué dosis se le va a dar al paciente. Obviamente los investigadores nos dicen, de este medicamento la dosis es tantos miligramos, o en el caso de los niños tantos miligramos por kilo y se va a dar cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, cada 2 horas, depende del medicamento, precisamente porque este metabolismo de primer paso. A veces para evitar el metabolismo de primer paso, los medicamentos se administran por vía parenteral, sobre todo por vía intravenosa. Hay factores que modifican el metabolismo. Por ejemplo, las enfermedades del hígado que se conocen como hepatopatías, eso nos modifica el metabolismo. Ya el hígado ya está dañado, entonces probablemente no metabolice también los medicamentos y puedan acumularse.
La edad, obviamente los niños metabolizan más rápidamente los medicamentos que los adultos, sobre todo a la tercera edad. El sexo y el embarazo, los hombres metabolizan más rápido los medicamentos que las mujeres. En el embarazo también el metabolismo se enlentece. Eh, Hábitos y dieta, ¿verdad? Esas personas que acostumbran tomar los medicamentos en ayunos porque no desayunan, por ejemplo, ¿verdad? O a veces el medicamento debe tomarse con alimento ligero y no resulta que un desayuno bien grasoso. O viceversa, se requiere un desayuno con algo de grasita, por ejemplo, con un producto lácteo y resulta que la persona no toma lácteos, no consume lácteos. Entonces, pues todo eso tiene mucho que ver. Eh, la inducción enzimática habla de qué tantas enzimas tienen los pacientes. Por ejemplo, es algo muy conocido entre los médicos, sobre todo nuestros anestesiólogos, que si un paciente es drogadicto, los drogadictos tienen niveles de enzimas para metabolizar las drogas muy elevados, por eso cada vez requieren más cantidad de droga. Entonces es lo que se llama inducción enzimática, tienen enormes cantidades de enzimas, entonces cualquier medicamento lo desbaratan muy rápido. Y a veces ellos mismos dicen, es que ya le he puesto 4 veces la dosis, ya debería estar anestesiado el paciente y el paciente está como si nada, porque está desbaratando el medicamento a una velocidad muy rápida. Otra, la inhibición enzimática. El paciente a lo mejor está tomando otro medicamento que inhibe las enzimas y eso hace que se altere el metabolismo de ciertos medicamentos, o factores genéticos. Hay personas que son acetiladoras rápidas, que quiere decir rápidamente desbaratan ciertos medicamentos, y otros que son acetiladores lentos. Entonces, al contrario, a veces es un problema ajustar las dosis de medicamento para estos pacientes, ¿verdad? Porque los acetiladores rápidos a lo mejor pueden requerir el medicamento cada 4 o 6 horas, y los acetiladores lentos a lo mejor una vez al día o una vez cada 2 días. Entonces hay ciertos medicamentos que hay que estar vigilando estas circunstancias, y eso entre otros. Aquí en esta gráfica circular pusimos otros factores, por ejemplo el estrés, la lactancia, ciertas enfermedades, que también está desde el punto de vista cardiovascular. El paciente está en inanición, o sea, quiere decir que está en ayuno prolongado, está perdiendo peso, hace ejercicio, se expone al sol, cómo está su función inmunológica, su función renal. O sea, hay muchas variables que nos alteran el metabolismo. Y la excreción, o sea, las drogas deben ser eliminadas del organismo, ya sea sin cambios o bien transformadas por el metabolismo. La mayoría son transformadas, son muy pocas las que se eliminan no alteradas. La principal vía de eliminación es el riñón. Entonces hay 3 mecanismos para eliminarlas. La filtración glomerular, que ocurre en el glomérulo, ahí vemos cómo está saliendo. Algunos medicamentos se vuelven a reabsorber en los túbulos hacia el torrente sanguíneo, pero otros del torrente sanguíneo se secretan hacia los túbulos y de esta manera se excretan por la orina. Entonces, esos son los 3 mecanismos: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Como sea, de aquí en adelante ya se va por la orina. Entonces, la excreción es la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior. Habíamos dicho, en la filtración glomerular pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma y que tengan un peso molecular menor a 70.000 daltons. La secreción tubular es pasiva o es por transporte activa, pero el transporte activo puede saturarse, ¿verdad? Llega un momento que ya no hay más puertos disponibles, entonces ya no se secreta más. Y la reabsorción tubular, aquí los fármacos vuelven a la circulación otra vez mediante difusión pasiva. Entonces, de ahí tienen dos opciones, ¿no? O se vuelven a filtrar
en glomérulo o se pueden eliminar ahora por el hígado. Entonces depende del pH del paciente, de la sangre del paciente. Otras vías de eliminación son la vía biliar, pues el fármaco se metaboliza en el hígado, pasa a la bilis, de ahí al intestino y se elimina por heces. La vía pulmonar, los fármacos se exhalan, por ejemplo, los anestésicos se eliminan exhalándolos. El alcohol también, por cierto, como nota curiosa, ¿no? Porque ahora el alcoholímetro, ya ven que hay muchos mitos de que si te comes un mazapán no te detecta el alcoholímetro, si te tomas unas pastillas de menta tampoco, no, nada de eso es cierto. El alcoholímetro lo que mide son los metabolitos del alcohol que se exhalan, o sea, que se eliminan por pulmón. Entonces, nada que tomes, nada que comas, nada de que si me como un papel, que si me tomo unas pastillas de menta, que si me tomo un mazapán, nada, porque eso va por vía digestiva. Y lo que mide el alcoholímetro son los metabolitos que se exhalan por la vía respiratoria. Entonces, prácticamente imposible evitar el alcoholímetro. La leche materna, aquí el fármaco se excreta a través de la leche materna y puede producir efectos farmacológicos en el lactante. Por eso hay ciertos medicamentos que eh, contraindican la lactancia. Por ejemplo, la quimioterapia, una señora que tenga cáncer pues no puede dar lactancia. Los medicamentos que se utilizan para enfermedades cardíacas también contraindican la lactancia. Entonces, esos niños pues deben ser alimentados con fórmulas. Y también se pueden eliminar por sudor o por saliva. Entonces aquí vemos las diferentes formas de excreción: leche, sudor, fecal, bilis, orina, todo esto son la excreción. Y aquí tenemos rápidamente un resumen, ¿verdad? La forma farmacéutica que sea, eh, cápsula, tableta, suspensión, inyección intramuscular, supositorio. Primero se libera, por ejemplo, en el caso de una cápsula, se desbarata la capsulita y libera el principio activo. Luego se va a absorber, ¿dónde? Pues en estómago o en intestino. Va a llegar al plasma, se va a distribuir a la sangre o se va a distribuir al agua intersticial. Eh, si se distribuye a la sangre, pues va a llegar al sitio donde nosotros necesitamos que haya acción. Pero también se puede distribuir al agua intersticial, al agua intracelular y a otros depósitos donde no necesariamente hay agua. Entonces, por todos estos lugares se distribuye el medicamento. Y ahora sí, se va a excretar por bilis a, hacia las heces, o se va a filtrar y se va a convertir en orina, y el metabolito, ya sea el fármaco o el metabolito, o sea, el producto de su metabolismo por el hígado, también se puede eliminar por orina. Hay varios términos farmacocinéticos que debemos de dominar y entender. Primero, la concentración mínima eficaz. O sea, ¿cuál es la mínima concentración en la cual vemos el efecto terapéutico? A nosotros a veces nos dan un rango, nos dicen este medicamento se dosifica de 50 a 100 miligramos por kilo. Entonces la concentración mínima eficaz sería 50 miligramos, es la mínima. Pero en caso necesario nos podemos subir hasta la máxima, hasta 100. Depende del problema que tenga el paciente. Luego, la concentración mínima tóxica es la concentración a la cual se observan ya los efectos tóxicos. ¿Qué tal ese medicamento que nos dijeron que era de 50 a 100 su concentración para que hiciera efecto? ¿Y qué tal que le damos 200 y ya empezamos a ver efectos tóxicos? Entonces, la concentración mínima tóxica es precisamente esa. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que se administra el fármaco hasta que comienza su efecto, o sea, hasta que alcanza la concentración mínima eficaz. La intensidad del efecto depende
qué concentración máxima va a tener y depende de la unión a las proteínas plasmáticas, del flujo sanguíneo o la afinidad del fármaco a los receptores. Mucho de esto va a depender la intensidad del efecto. Y la duración de acción, o sea, en qué tiempo se alcanza la concentración mínima eficaz y en qué momento se desciende debajo de esta. Recuerden aquella curva que se hizo donde veíamos cuál era la concentración, la vida media del medicamento, ¿no? O sea, por abajo de esa vida media pues ya no va a ser eficaz. Entonces la duración de acción es bien importante y eso es lo que nos permite decir este medicamento se va a dar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, ¿verdad? La duración de acción. Entonces, ¿cuál es la farmacocinética? Nos va a indicar qué vía de administración, o sea, va a ser oral, parenteral, rectal, tópica, inhalada, qué forma farmacéutica le vamos a dar al paciente, va a ser inyectable, va a ser un supositorio, va a ser una tableta, va a ser una cápsula, suspensión, jarabe, etcétera. ¿A qué dosis se lo vamos a dar? 5 miligramos, 10 miligramos, 50 miligramos, o en el caso de los niños es por kilo, 2 miligramos por kilo, 10 miligramos por kilo, 20 miligramos. ¿Y cuál va a ser el intervalo entre dosis? Cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, dosis única inclusive. Entonces eso nos va a permitir individualizar el tratamiento dependiendo de las características antropométricas, sobre todo el peso y qué problema tiene el paciente, ¿verdad? No todos los pacientes se tratan, aunque se les dé el medicamento, no a todos se les da la misma dosis. Un medicamento puede servir para diferentes enfermedades, por ejemplo, en el caso de las infecciones, pero no es lo mismo, nos pueden decir, si el paciente tiene amigdalitis se lo vas a dar a 50 por kilo, pero si tiene meningitis se lo vas a dar a 100 por kilo, o si tiene una enfermedad muy grave se lo vas a dar a 200 por kilo. Entonces depende de la enfermedad que tenga el paciente. Eh, También la farmacocinética nos ayuda cuando queremos controlar la liberación del fármaco. Se lo vamos a dar intravenoso y a qué ritmo se lo vamos a dar. 1 miligramo por kilo por minuto, 5 miligramos por kilo por minuto, 10 miligramos por kilo por hora. La sesión sostenida se refiere a los medicamentos de liberación prolongada, ¿verdad? ¿Qué tanto, cada cuánto se va a cambiar, por ejemplo, un parche? Hay unos que duran horas, hay otros que duran días. Los anestésicos generales que sean inhalados, ¿cuánto le tengo que poner para mantener al paciente anestesiado por 1 hora, 2 horas, 5 horas? Depende de la duración. O los parches con medicamento transdérmico, cada cuánto se tienen que estar cambiando, ¿no? Y cómo se van a transportar esos fármacos, ¿verdad? Son 6 mecanismos de transporte: difusión pasiva, difusión convectiva, transporte activo, transporte facilitado, par de iones o pinocitosis. Entonces, en esta tabla les dejo cómo es la difusión pasiva. Va a favor de un gradiente sin portador. Depende de la farmacocinética y del pH del medio. Por ejemplo, los ácidos y bases débiles, la mayoría de los fármacos pertenecen a uno de estos dos grupos. La difusión convectiva, cómo va a pasar a través de los poros de la membrana, depende del número y tamaño del poro, qué tan viscoso está en medio. Esto es importante en la administración de inyecciones intramusculares y subcutáneas, ¿verdad? Las moléculas más pequeñas obviamente pasan más rápido. El transporte activo va contra gradiente, es específico, o sea que solamente sirve para cierto tipo de medicamentos y además se satura, entonces no podemos pasarnos de la dosis. El calcio, el hierro, los monoglucósidos, los aminoácidos, vitaminas, hormonas,
y lo que se conoce como fármacos pirata, porque van agarrados de la mano de otro fármaco, se meten muy piratones, ¿no? Por eso se llaman así, fármacos pirata. El transporte facilitado va a favor de un gradiente, requiere un portador, es específico y saturable, y ahí están las vitaminas B12, B1, B2. Los pares de iones se une a un ion del signo contrario y forma un complejo neutro. Por ejemplo, si la molécula es positiva, se une un ion negativo. Por ejemplo, el caso del propanolol, que se une con el ácido leico, o la quinina con el ácido exilsalicilato, ¿verdad? Entonces forman un par de iones para su rápido transporte. Y la pinocitosis, las células, digamos, se los comen, o sea, se hacen vesículas. Y eso se usa mucho para moléculas grandes como la vacuna de polio, las vitaminas liposolubles. Las células los adquieren por pinocitosis. Y bueno, este es el fin de nuestra clase de hoy.